es sobre diríamos, un requisito muy importante, indispensable, para que la presencia de Dios se manifieste en la vida de nosotros, y es tener un corazón quebrantado. Diga conmigo, corazón quebrantado. Tal vez no es un tema tan lindo, pero es parte de lo que realmente Dios espera en nosotros. Cuando nosotros venimos al Señor, antes de venir al Señor, la naturaleza que reinaba en nuestra vida es la naturaleza humana, carnal, natural, donde es una naturaleza donde el ser humano está mayormente dependiente de él mismo, de su fuerza, de su habilidad. Es una naturaleza donde reina, por ejemplo, el orgullo, la rebeldía en el corazón de las personas, y donde reina, por ejemplo, soberbia y una serie de cosas que están allí en el corazón del hombre, que a la hora de venir a los caminos del Señor, ninguna de esas actitudes o comportamientos puedan, diríamos, servir para lo que Dios quiere hacer. De hecho, la Biblia habla de que hay varias cosas que Dios rechaza, aborrece, y una de ellas dice que es el orgullo, por ejemplo. Entonces, definitivamente esa naturaleza que nosotros traemos viene a ser un bloqueo, un estorbo, para que la nueva naturaleza que tenemos en Dios pueda entonces desarrollarse y surgir en nosotros. Cuando hablamos, por ejemplo, de la presencia de Dios, hemos enseñado que la presencia de Dios, más que estar fuera, está dentro de nosotros, y que esa presencia Dios quiere que se manifieste a través de usted y de mí. Pero para que aquella presencia se manifieste, tiene que haber quebrantamiento. Diga conmigo entonces, si queremos que la presencia se manifieste, tiene que haber quebrantamiento. Y quebrantamiento de una serie de posturas y cosas que nosotros tenemos. Y le he mencionado algunas de ellas, pero podríamos incluir otras. Inclusive hay aspectos religiosos, y no hablo solamente en el plano de gente que no está dentro del concepto de la iglesia cristiana evangélica. Hablo inclusive de cristianos que por cuestiones religiosas, dogmas, paradigmas que tienen, la presencia no puede surgir o manifestarse a través de ellos, porque tienen ciertos dogmas, ciertas cosas que están estorbando. Por ejemplo, moldes que se tienen, estructuras mentales, estructuras de culto, estructuras denominacionales que a veces, aunque Dios quiere, aquellas cosas están allí y le están poniendo como un freno a Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, el quebrantamiento es importante. Hay dos pasajes que he escogido como base para esto. El primero de ellos está en el libro de los Salmos, capítulo número 34 y verso 18. Verso 18 del Salmo 34. Dice, Salmo 34 y verso 18: cercano está Jehová, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Entonces, ¿de quién está lejos Dios? Véalo usted diferente allí. ¿De quién está lejos? De aquellos que no están quebrantados. Pero de aquellos que están quebrantados en su corazón, dice que Dios entonces está cerca. ¿A cuántos quieren que Dios esté cerca? El requisito aquí dice es
quebrantamiento de corazón. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, cuando el Señor estaba hablando de las bienaventuranzas? Dice, porque bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque dice, porque será saciado. Pero dice también, aquellos que tienen un corazón que se humilla, una hambre de corazón, dice que también serán saciados, refiriéndose a términos similares. Es decir, Dios busca corazones quebrantados. Dice luego el mismo verso que hemos leído: y salva a los contritos de espíritu. Cuando usa la palabra contrito, está hablando de aquel espíritu que ha permitido que Dios le lleve a la humillación. Contrito inclusive es una palabra que habla de sometimiento. Cuando hablamos de quebrantamiento, hablamos de sometimiento, hablamos de dependencia de Dios. Hay cosas que Dios quiere que sean quebrantadas en nosotros, y por eso en alguna medida hay cosas que suceden a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nuestro espíritu esté contrito, que nuestro corazón esté quebrantado, para que entonces su presencia pueda surgir a través de nosotros. Ahora la pregunta es: ¿qué tanto usted y yo tenemos nuestro corazón quebrantado? Porque hemos enseñado de que la presencia no viene de afuera, sino que viene de adentro hacia afuera. Y que en una mañana como esta, o en cualquier lugar donde usted vaya, donde usted inclusive quiera ministrar, quiera orar por alguien, aquella oración, aquella ministración, aquel culto va a tener una diferencia en la medida en que la presencia de Dios se manifieste. Pero la presencia se va a manifestar a través de usted, pero se va a manifestar a través de usted si su corazón está quebrantado. ¿Me siguen lo que estoy hablando, hermanos? Dios quiere manifestar su presencia. Dios quiere tocar personas. Dios quiere sanar gente. Dios quiere salvar gente en el mundo. Quiere salvar compañeros suyos, familiares míos, suyos. Quiere salvar a gente aún en otros lugares. Quiere salvar gente aquí en Los Ángeles. Pero Dios usará gente que manifieste su presencia. Pero esa presencia vendrá cuando esas personas hayan permitido que su corazón sea quebrantado. Si no, no. Porque solamente un corazón quebrantado es el que va a permitir que la presencia de Dios fluya. Vamos también al libro de Salmos, pero un poco más adelante, al 51. Salmo 51. Quiero recordarles lo que pasó en medio de este Salmo 51. David en alguna medida había pecado delante del Señor. Había mirado a una mujer y la había tomado y había mandado a matar a su esposo. Lo puso delante en una guerra. Y entonces David es confrontado por uno de los profetas, Natán. Y dice que entonces David viene a arrepentimiento y comienza David a meditar en una serie de cosas en su interior. Vale la pena recordar, mis hermanos, lo que era David, hermanos. Porque a veces ni siquiera nosotros hemos hecho lo que David hizo. David no se subió al trono sin antes traer el arca del pacto, ¿se acuerdan? Y cuando él traía el arca del pacto la primera vez, dice que Usa tocó el arca y dice que murió. ¿Y qué fue lo que le pasó a David? David en ese momento su corazón se quebrantó al ver que aquel hombre había muerto. Y entonces determinó llevar el arca a la casa de Obed-edom. Y durante X tiempo David no contó con el arca. Posteriormente
Dios le trae luz y le muestra a David que el arca tiene que ser traída en los hombros de los sacerdotes, pero que esos sacerdotes tienen que estar siendo santos. Y entonces David trae el arca, y cuando él va hacia el arca, hacia la enramada que él preparó, dice la escritura que David venía danzando junto con las doncellas y todo el pueblo. Y dice que inclusive la esposa lo criticó y dice que David le dijo: mira, yo me haré más vil que cualquier otro. Ahora usted podría decir, David en ese momento era un hombre que estaba en quebranto, ¿sí o no? Podríamos pensar que sí. Pero habían todavía áreas en David que no habían sido ministradas totalmente, porque a pesar de que él danzó y daba vueltas y remolineaba, como dice el canto, David, estando en la azotea de su palacio, miró a aquella mujer y la tomó. Y entonces viene el Señor y lo confronta, como diciéndole: David, estuve muy contento con que tú me danzaras y trajeras el arca y prepararas una enramada, pero sabes, todavía hay áreas dentro de ti que tienen que ser quebrantadas. Inclusive cuando el Señor hablaba de David a través de Samuel, diciéndole a Saúl, le dijo: Dios te ha desechado a ti por tu orgullo, por tu altivez, por tu soberbia, y ha buscado a un hombre conforme a su corazón. Hablando de David. Pero el Salmo 51 nos muestra a un David que le está diciendo al Señor: Señor, yo todavía necesito ser más quebrantado. Vea lo que dice en el verso número 17. Podemos leer verso 15: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo haría o yo daría. No quieres holocausto. David lo que está diciendo, Señor, es que no hay sacrificio de animal, no hay holocausto que yo pueda ofrecer, que pueda mostrar mi amor por ti, mi quebranto de corazón. Porque los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Está hablando de cuando usa la palabra espíritu y cuando usa la palabra corazón, en pasajes como este, tiene el mismo significado. Y el Señor dice a través de David: porque los sacrificios que Dios quiere es un corazón quebrantado, un espíritu quebrantado. Ese es el verdadero sacrificio que Dios le agrada. Entonces David lo que está diciendo y enseñándonos a nosotros es que aunque usted y yo podemos cantar, aunque usted y yo podemos danzar, aunque usted y yo podamos venir a la iglesia y querramos servir dentro de la iglesia, al final de cuentas lo que Dios está mirando es el corazón. Si tu corazón es humilde, si tu corazón ha permitido que sea quebrantado y que todo orgullo, toda soberbia, toda dependencia de usted mismo haya sido dejada en el altar de Dios, y que usted le pueda decir: Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi gozo, tú eres mi fortaleza, tú eres todo para mí. Lo que ahora soy es por ti, lo que puedo hacer es por ti, la fuerza que tengo es por ti. ¿Por qué? Porque mi corazón ha sido quebrantado y yo dependo totalmente de ti. Necesitamos ese tipo de quebrantamiento en nosotros. Y les traigo en mención a David porque imagínense, este hombre danzó, se bajó del trono, hizo todo aquello y aún así le faltaba quebrantamiento. Y hay algunos que ni siquiera las pestañas mueven. ¿Haga así? Haga así. Ni las cejas mueven, ni las pestañas, ni las cejas, ni se pega su brinquito.
Algunos ni levantan sus manos. Entonces yo digo, si a David le faltaba quebrantamiento, ¿dónde están todos esos? Cuando realmente el quebrantamiento tiene que ver con que usted se olvida de lo que está a su alrededor y usted pierde interés en la opinión de las personas. Usted pierde interés en lo que le van en la crítica, en lo que aquellos van a decir. Aquel que está quebrantado dice, aunque mi carne critique, aunque me critique mi esposa, mis hijos, me critique quien sea, yo voy a alabar al Señor, yo voy a lanzar a Dios, yo voy a levantar mis manos, yo me voy a humillar, yo me voy a arrodillar, yo voy a postrarme delante de Dios. Ese tipo de actitud muestra un espíritu quebrantado. Y es lo que a veces nos está faltando a nosotros como cristianos. Por eso Dios quiere manifestarse, pero no lo hace a tal punto, porque hay falta de quebrantamiento. La historia registra también el caso de un hombre como lo fue Jacob. Cuando Jacob, uno lee la vida de Jacob, de hecho Jacob, el nombre de Jacob, hijo de Isaac, significa engañador, suplantador. Cuando uno mira a Jacob y por ejemplo la relación que él tenía con su madre y todo lo que encierra a Jacob, miramos a un Jacob donde definitivamente era un hombre que dependía de la mentira, de su estrategia. Era inclusive un hombre tal vez con cierta soberbia. Y entonces en una ocasión Dios le guía a Jacob y le dice: Jacob, yo necesito que tú te apartes solo y que inclusive te alejes de tu familia. Y dice la historia que Jacob lo deja a su familia en un lugar y él se traslada a otro sector y comienza a estar allí en la presencia de Dios, e inclusive tiene una batalla con un ángel, e inclusive su muslo es desconyuntado. Y a partir de toda esa experiencia, dice la escritura que entonces Jacob pasó de llamarse Jacob a llamarse Israel. Ahora la cuestión aquí es: ¿por qué es que Dios lo lleva a estar solo? ¿Por qué es que Dios permite que su pierna sea afectada y que tal vez Jacob caminaba así, pero después de aquel quebrantamiento cojeaba? Ahora uno dice: ¿por qué Dios permitió ese trato? Porque es posible que el corazón de Jacob fuera un corazón soberbio, un corazón activo, un corazón que estaba muy dependiente de las mentiras para lograr cosas en la vida. Y Dios como que le dijo a Jacob: así no me sirves. Diga: así no me sirves. Dígale al que está cerca suyo: si tu corazón no está quebrantado, así no le sirves a Dios. Esa es la cuestión, hermanos. Por eso le dije al principio, el tema también no es tan lindo, porque habla de quebrantamiento, habla de morir a cosas. El bautismo, ahorita hablamos del bautismo. El bautismo habla de que cuando usted se mete en el agua, usted muere a su yo, y quien sale del agua es una nueva criatura en Dios. Si el bautismo fuera una realidad en todos nosotros, si en verdad lo viviéramos, nosotros estaríamos caminando siempre en novedad de vida. ¿Por qué? Porque nuestro viejo hombre quedó en el agua. Pero como que algunos cristianos en general nos metimos al agua, pero cuando salimos no lo volvimos a traer. Dios entonces como que le dijo a Jacob: mira, Jacob, así como tú eres no me sirves. Así como tú eres, no voy a poder sacar un pueblo de tus lomos.
Así como tú eres, no voy a poder manifestar mi gloria a través de ti. Necesito que seas quebrantado. Y por eso el Señor lo lleva allí y se aparta él con el Señor, lucha, dice, él es quebrantado. Y entonces su nombre fue cambiado. Cuando Dios cambia su nombre, Él está diciendo: Jacob, ahora sí estás preparado para lo que yo tengo para ti. Una de las formas en que Dios nos lleva a veces a quebrantamiento tiene que ver con el ayuno, tiene que ver con la oración. Cuando usted quiere que Dios trate con su vida y quebrante cosas en usted, porque solamente usted y yo sabemos cómo somos. Sabemos si todavía hay orgullo, soberbia, altivez, si todavía hay dependencia de nosotros. Y hay momentos donde usted tiene que decir: Señor, yo me aparto, me meto en ayuno y oración hasta que tú me quiebres. Porque yo sé que si tú me quiebras, voy a ver tu gloria y voy a ver la manifestación. Y cuando tú te manifiestas en mí, lo que yo necesite, tú me lo vas a dar. Otro hombre también en el Antiguo Testamento que Dios tenía un llamado con él tremendo. Él desde niño fue llevado al templo o a todo lo que fue el palacio de Faraón. Ahí fue formado. Pero aquel hombre llamado Moisés fue formado siendo un líder, siendo considerado como casi como el hijo del Faraón. Entonces Moisés cargaba cierta autosuficiencia. Cargaba tal vez cierta habilidad física de poder pelear, de poder tomar una arma y poder defenderse, inclusive matar a alguien. Y en una ocasión, luego de que él, teniendo en su adentro, en su interior, un entendimiento de que él era alguien llamado por Dios, cuando mira a un egipcio queriendo golpear a un israelita, él toma el arma y mata a aquel egipcio. ¿Qué es lo que nos representa esta actitud que Moisés tuvo? Bueno, Moisés tenía un llamado para que fuese libertador de Israel. Pero la liberación no iba a ser con su fuerza, ni en su forma. ¿Me entienden? No iba a ser así. Porque las cosas de Dios no son con nuestra fuerza. ¿Qué es lo que dice Zacarías, hermanos? Recuerda, no es con ejército, no es con fuerza, sino como con el poder de mi espíritu. Entonces, la gente que manifiesta la presencia de Dios, la gente que le sirve a Dios, gente que va a ser usada por Dios, no puede depender de su fuerza, no puede depender de su habilidad, qué bueno que usted tiene un buen trabajo, qué bueno que usted ha estudiado, qué bueno que usted es una persona que tenga cierta posición en el lugar de trabajo, qué bueno que usted tenga documentos y que a través de eso usted pueda hacer tremendas cosas, qué bueno que usted tenga experiencia en lo que hace. Pero nada de eso sirve si su corazón primeramente no se quebrantó delante de Dios. No puedes depender de nada de eso. Esas cosas están allí, pero Dios las va a usar en la medida en que tu corazón esté quebrantado y hayas permitido que sea Dios el que haga el trabajo. Y Moisés pensó que con su conocimiento y su fuerza física podía en ese momento decir: yo puedo liberar a Israel a través de mi espada. Pero Dios dijo: así no me sirve, Moisés, y te voy a llevar al desierto. ¿Cuánto estuvo allí? 40 años. Y cuando Moisés fue quebrantado por el Señor y sube al monte Sinaí, y Dios le dice: Moisés, te voy a enviar. Y Moisés dice: no, yo no soy capaz. Le dice: ni sé hablar. Cuando Moisés habló en esa forma, cuando le dijo Moisés al Señor: es que yo no puedo, no soy capaz, yo no sé hablar. En ese momento Dios le dijo:
a Moisés, o Dios miró que Moisés estaba preparado. Porque cuando él habló así, Dios dijo: este hombre ahora sí está quebrantado. Ahora sí puedo manifestar mi gloria a través de él. Ahora sí lo puedo usar. Ahora sí lo puedo usar para liberar al pueblo. Ahora sí lo puedo usar para que un mar sea abierto. Ahora sí lo puedo usar para ahogar en el mar a un pueblo. Ahora sí puedo usarlo para hacer descender maná del cielo. Ahora sí lo puedo usar, porque un corazón quebrantado permite que sea Dios el que se lleve la gloria y no el hombre. Ahora sí. Cuando Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 9, habla del testimonio de Pablo, dice que Pablo era un fariseo de los fariseos. Se sabía la ley así. Inclusive era tal la entrega que Pablo tenía a lo que él creía, que inclusive se convirtió en un asesino de cristianos. Un hombre que tenía de qué jactarse entre todos aquellos. Cuando el Señor lo encuentra a él camino al Damasco, y tiene Pablo esta experiencia tremenda con Dios. Esta experiencia el Señor, de Pablo con el Señor, fue una experiencia que quebrantó a Pablo. Y el Pablo que surge de Hechos capítulo 9 es un Pablo que llega y le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Diga conmigo: ¿qué quieres que yo haga? Eso es como que Pablo le está diciendo: Señor, ya yo no quiero hacer nada con mi fuerza. Ya yo no quiero hacer nada con mi sabiduría, con mi conocimiento. Posteriormente usted lee escritos de Pablo, y Pablo dice: todo lo que yo sé lo tengo como basura. Y cuando Pablo viene delante de la gente, dice: yo puedo jactarme delante de ustedes que soy de los fariseos, que yo me sé la ley de cabeza o de pies a cabeza, que yo soy de los principales, pero ninguna de esas cosas yo me voy a jactar, sino solamente de mi Cristo y de aquel crucificado. Si a alguien yo le voy a dar gloria, es a Jesucristo. Y Pablo mismo decía: ¿por qué? Porque mi vida es vivir a Cristo, y ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Pablo lo que nos está mostrando a través de esto es un corazón que ha sido tratado, y un corazón que ha sido tratado y se ha dejado quebrantar por Dios es un corazón que Dios puede usar. El quebrantamiento es importante para que usted y yo le sirvamos a Dios. Vaya conmigo al libro de Nehemías. Libro de Nehemías. Nehemías era uno de los que había sido deportado por todo lo que fue la conquista de Israel, y él estaba en Azusa, capital del reino. Y dice que Nehemías estaba en una condición interesante. Era el copero del rey, tenía una buena posición,
Pero dice que en el verso 3 del capítulo 1 de Nehemías, dice: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Quiero decirles algo. Cuando hablamos de quebrantamiento, hablamos de un quebrantamiento número uno delante del Señor. Usted permite que el Señor le quebrante, que Dios realmente saque de usted todo lo que es orgullo, altivez, prepotencia, dependencia de usted mismo. ¿Algo de eso tenemos o no? ¿O solo algunos? No, yo creo que todos algo de eso tenemos, y necesitamos que Dios nos trate. ¿Cuántos quieren que Dios quebrante cosas? Hay cosas que tienen que ser trabajadas, que están estorbando para que usted sea el hombre y la mujer que Dios quiere que usted sea. Y tenemos que permitirle al Espíritu Santo que trabaje aquello. Pero el quebrantamiento, hay otro ángulo para verlo, y es cuando usted es quebrantado por el estado de las cosas. Cuando usted es quebrantado por el estado de la iglesia. Cuando usted es quebrantado por el estado de la ciudad en que usted vive. Y ese quebrantamiento también es importante, porque cuando usted es quebrantado por el estado de las cosas, de personas, de la ciudad, de la nación, de las cosas que están a su alrededor, en usted entonces nace un deseo por cambiar las cosas. Vuelvo a repetirlo. Hay un quebrantamiento que es para trabajar nuestro corazón, y hay un quebrantamiento también que es el producto de que usted sepa o se dé cuenta o palpe las cosas que están a su alrededor, y que entonces eso también quebranta tu corazón. Y es cuando tú le dices: Señor, heme aquí, yo quiero ser instrumento en tus manos para cambiar esto. Dice que cuando Nehemías escuchó el estado de Jerusalén, que sus muros estaban caídos, cuando él pudo escuchar lo que estaba pasando con los que estaban allí, producto de la deportación, dice que entonces su reacción fue, dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. No todo lloro es una evidencia de un corazón contrito, humillado, pero definitivamente el que está quebrantado eventualmente llora. No todo aquel que llora está quebrantado, pero el que está quebrantado, entre las cosas que muestran, es lloro. Es una persona que se duele. Posteriormente a este quebrantamiento de Nehemías, en su corazón, al ver o al darse cuenta de la situación que estaba pasando, dice que Dios le dice a Nehemías en la oración que él está haciendo, que él va a ser el instrumento para restaurar los muros. Siempre, mi hermano, que usted deja que Dios lo quebrante, siempre que usted deje que Dios le muestre el estado de las circunstancias que están a su alrededor, usted se convierte en un instrumento para que Dios lo use. Se convierte en un agente de cambio. Estamos nosotros en medio de una ciudad bien complicada, de las más complicadas que hay en el mundo. Y a veces hay cristianos muy indiferentes a lo que pasa en una ciudad como esta, o en la ciudad de los que puedan estar mirando este video. Y entonces esa indiferencia muchas veces es porque no hemos sido quebrantados por la condición de la gente. Me recuerdo lo que el Señor, o se habla del Señor cuando dice que Él visitaba las aldeas.
Él visitaba las ciudades. ¿Por qué el Señor visitaba los lugares? Bueno, porque dice que cuando Él miraba a la gente, ¿cómo la miraba? Como ovejas que no tienen pastor. Luego dice que cuando Él miraba a la gente, la miraba con indiferencia, la miraba como con qué pobrecitos, o cómo la miraba el Señor. ¿Qué dice la Biblia? Con compasión. La compasión es un fruto de un corazón que se ha dejado quebrantar. Cuando usted tiene compasión por la gente, cuando usted tiene misericordia por la gente, cuando usted ve gente en esta ciudad o en cualquier otro lugar, que usted se da cuenta que hay gente que está bajo el designio o las ataduras del diablo, gente que necesita de Dios, usted, si permite que aquello lo quebrante, si usted permite que aquello trabaje Dios con usted, usted va a cambiar su postura hacia esas personas, y usted sabrá que esas personas pueden ser transformadas producto de que experimenten la presencia de Dios, y usted sabe que usted es portador de presencia, y que esas personas pueden ser transformadas producto de la presencia que fluye a través de usted. Pero esa presencia va a fluir cuando usted permitió que el quebrantamiento viniera. Nehemías calificó para ser un instrumento en las manos de Dios, porque cuando él escuchó aquello, se quebrantó. Y luego en el siguiente capítulo dice que Nehemías va y hace un recorrido por aquella ciudad de Jerusalén y mira los muros caídos. Todavía él no solamente permitió que Dios lo trabajara con lo que él escuchó, sino que él fue y palpó aquello. Y cuando él palpó aquello, dijo: es necesario que nos levantemos y edifiquemos. El quebrantamiento entonces es también producto de sentir el mismo dolor que Dios siente por la gente, por el estado de las ciudades. Dios se duele de cómo está nuestra ciudad. Dios se duele de cómo está muriendo gente en estos días. No crea que Dios es indiferente. Dios se duele, pero Dios también necesita que la iglesia, que es el pueblo que lo representa a Él, que son los oídos, las manos, la voz, el corazón de Dios para la humanidad. Dios necesita una iglesia que se deje quebrantar, para que entonces sea un instrumento en las manos del Señor para que las cosas sucedan. Porque hay cambios que esta ciudad necesita, que cada ciudad en el mundo necesita. Pero quienes van a ir a libertar a esos que están en Egipto en esclavitud, aquellos que van a ir a libertar a aquellos que están siendo atacados por ejércitos demoníacos, son los hombres y mujeres quebrantados por el Señor, que no dependen de sí mismos, sino dependen de las fuerzas del Señor. Cierro con esto, hermanos. Dios una vez le dijo a un hombre llamado Gedeón que fuera a libertar al pueblo de Israel de el yugo de los madianitas. Estos madianitas tenían al pueblo en temor y todo. Y cuando Gedeón va a hacer aquello, dice la historia de que se unieron con él miles de hombres que iban a hacer aquello, pero el Señor dijo: no me sirven. Dígales que los que quieran regresarse se regresen. Y después quedó un grupo de ellos y todavía les dijo: ahora quiero que vayan al río y beban, y dependen como estos deban, entonces voy a ir en contra de este pueblo llamado Madián. Al final solamente quedaron 300. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios no quiso que los 33,000 que estaban allí en un principio fueran? ¿Por qué? Porque Dios no quiere en ningún momento que el hombre se lleve la gloria, ni que el hombre y su pueblo dependa de sí mismo. Dios quiere que el pueblo dependa de Él.
Y para depender de Dios hay que quebrantar cosas en nuestras vidas. Yo espero que usted en esta mañana le diga: Señor, quebrántame, quebranta mi espíritu y quebránteme también al yo poder palpar la necesidad que en el mundo hay, para yo convertirme en un instrumento en tus manos para traer cambios en medio de las ciudades y naciones. Ore al Señor, incline su rostro en el nombre del Señor. La Biblia dice que si el fruto no cae en tierra y se quebranta, no dará. Si la semilla no cae en tierra y se quebranta, no dará fruto. El quebrantamiento es necesario para que nosotros le demos fruto a Dios. ¿En qué áreas todavía usted y yo necesitamos que Dios nos quebrante? Pueden haber una, dos o varias. Esas áreas que Dios tiene que tratar, que son las que están impidiendo que su presencia se manifieste. Áreas que manifiestan todavía cierta autosuficiencia, cierta dependencia de sí mismo. Áreas que pueden estar estorbando para que tú reconozcas errores, para que tú perdones, para que tú puedas ser instrumento en las manos del Señor, para que Dios te pueda usar. Te he hablado de un hombre como David, que tenía un corazón como el de Dios. Un hombre que danzó, un hombre que se sometió a Dios, un hombre que se humilló delante del Señor, pero aún así él dijo: es necesario que mi corazón sea aún más quebrantado, porque al corazón contrito y humillado tú no vas a despreciar, porque cercano está el Señor a los que están quebrantados de corazón. Es necesario que en esta mañana Dios trabaje con nosotros. Dios tuvo que trabajar con Jacob, tuvo que trabajar en el corazón de Moisés, tuvo que trabajar en el corazón de Pablo, en el corazón de Nehemías, tuvo que trabajar Dios en el corazón de un Pedro, porque Pedro, inclusive cuando sacó aquella espada y cortó la oreja de aquel soldado, lo que estaba mostrando es que Pedro creía que él tenía la fuerza para poder salir adelante. Y entonces fue cuando el Señor quebranta la vida de Pedro. Y Pedro entendió cuando el Señor le decía: Pedro, ¿me amas? Y 3 veces le dijo: Pedro, ¿me amas? Como para mostrarle a Pedro que él todavía estaba dependiendo de sí mismo. Pero el Pedro que se levanta ya en el libro de los Hechos, capítulo 2, y comienza a dar aquel discurso tremendo que dio, fue un hombre quebrantado por el Espíritu. Si en esta mañana yo pudiese dejarles a ustedes un verso, es el que leímos de los Salmos: cercano está, Señor, el Señor a los quebrantados de corazón. Porque el sacrificio que a Dios le agrada es el corazón quebrantado y contrito. Hay una presencia que Dios quiere manifestar a través tuyo. Hay un llamado que usted tiene para impactar gente, para impactar esta ciudad. Hay un llamado que Dios tiene para que usted pueda hacer testimonio a otros de que Dios está con usted. Pero ese llamado se activa en corazones quebrantados, en corazones que le dicen al Señor: envíame a mí. En corazones que le dicen al Señor: ¿qué quieres que yo haga? En corazones que le digan al Señor: Señor, yo no puedo, no sé hablar, no tengo la fuerza, no tengo la habilidad. Y ese tipo de corazones son los que Dios puede usar. Señor, en esta mañana, que haya un trato de tu Espíritu a nosotros para servirte de acuerdo a tu voluntad, Señor.
de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu llamado para con nosotros. Deja que el Espíritu Santo haga la obra en usted y en mí. Póngase de pie si gusta, por favor. Levante sus manos y deje que el Espíritu Santo obre en usted. Deje que el Espíritu Santo traiga quebrantamiento. Que usted tiene habilidades, las tiene. Que usted puede cantar bien, gloria a Dios. Que usted tiene conocimiento, qué bueno. Si usted pudo ir a la universidad, qué bueno. Si usted tiene un buen salario, qué bueno. Pero esas cosas, si están allí estorbando, están estorbando, y Dios las quiere, no que las dejes, es que las quites de ser prioridad en tu corazón y le digas: Dios, nada de esto es importante si tú no estás conmigo. Si te gustó este mensaje, dale like y suscríbete. Somos Ministerios Poder de Dios a las Naciones.